Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bom? Sean todos bienvenidos a mi canal. Así que quédense hasta el final de este video porque hoy les estaré comentando dos temas muy importantes y es ¿por qué llevo 7 meses sin RNM aquí en Brasil? ¿Cómo me afecta o no esta situación? ¿Y qué es lo que ha sucedido con mi hermana? Si está aquí en Brasil, si no está, porque muchas personas me han preguntado. Así que quédense hasta el final que ya comenzamos. Bienvenidos. En la zamba del corazón. No corra, papi. Cada calle canta su canción. Colores vivos pintan el lugar. Brasil te invita a soñar. El Amazonas susurra al pasar. Un verde eterno para contemplar. Las playas brillan bajo Mira qué lindo el sol. el cielo. Y Río vibra con su rol. Oh, Brasil, mi paraíso terrenal, donde el alma encuentra su Mira qué linda la carnaval, mar, el árbol. bailando juntos al ritmo tropical, Qué lindo el cielo. descubriendo un mundo tan especial. Lo que les quiero comentar es el tema de mi RNM. Muchos de mis seguidores que ya me conocen hace alrededor de 7 meses saben que yo, como les digo una y otra vez, no hice mis documentos en la frontera en Boavista. Lo solicité todo por correo electrónico desde aquí de Floripa. Y además de eso tuve apoyo del Círculo de Hospitalidades, que gracias a ellos pude agilizar lo que es mi cita, la entrevista y demás, que me ayudó muchísimo a agilizar los trámites. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes saben o les pongo al tanto cuando te hacen la cita, que te toman las huellas, te hacen la foto, te dan un protocolo provisorio, que ese documento es un papel impreso, básicamente, que te facilita a ti las gestiones desde el punto de vista burocrático aquí en Brasil. Es un documento legal, que no voy a hablarlo en términos legales, no, sino en lo que respecta a cómo se utiliza, para qué sirve. Allí viene ya tu número de RNM registrado y tiene una validez de unos 3 meses. Se supone que después de esos 3 meses, ese documento, después de esos 3 meses, ya tu documento oficial, que es el RNM, que también va a ser un documento provisorio durante un buen tiempo, ya debe estar listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se vence este documento, tú debes dirigirte nuevamente a la Policía Federal. Casi siempre ellos también deben enviarte un correo electrónico y allí tú ir a recoger tu documento. Bueno, resumen general para no hacer larga la historia. ¿Qué pasó con mi documento? Que estaba listo el de mi esposo y el de mi niño, y el mío no estaba listo. ¿Qué sucede? Ay, Yune, no vas a poder estar en Brasil, te van a deportar para Cuba. ¿Qué problemas hay? No te van a contratar en un trabajo, no vas a poder hacer ninguna gestión de salud. No, nada de eso. Simplemente cuando tú llegas ahí y tu documento no está listo, ahí mismo la Policía Federal te renuevan tu protocolo por 3 meses más. Una vez cumplido ese plazo de 3 meses, también puedes ir nuevamente a la Policía Federal a recoger tu documento RNM si estuviese listo. ¿Qué pasa? Yo hice ese proceso. Pasaron un mes y medio, pero ustedes saben que uno se desespera a veces porque quiere ya encontrar el resultado de las cosas, porque como yo les digo, ya llevo 7 meses aquí y mi interés es tener mi documento, pero después le contaré si me limita o no en el tema de la vida aquí en Brasil. Pero fui nuevamente a la Policía Federal, como ustedes vieron en un pequeño vídeo que yo hice, y todavía no está mi documento. O sea, todavía no lo han hecho, no lo están elaborando, está pendiente de confección. Entonces, ¿qué hicieron? Me renovaron nuevamente el protocolo. Ahora, aquí donde voy, me ha limitado mi vida aquí en Brasil no tener ese documento RNM. Bueno, si ustedes se acuerdan mis primeros vídeos con el tema de las cuentas bancarias y eso, que yo estaba ahogada en un vaso de agua, en algunos aspectos me fue difícil no tener ese documento porque no tenía ni protocolo ni RNM.
Pero la verdad no me ha limitado mi vida aquí en Brasil, ni conseguir trabajo, ni atención médica, ni nada, porque con el CPF y el protocolo ya tienes adelantado un proceso que te aceptan en muchísimos lugares y por lo tanto mientras tu protocolo esté renovado no tienes ningún tipo de problema porque es un trámite legal que se demora debido al flujo de migrantes y demás. Esta situación mía no solo me ha pasado a mí, le ha pasado también a algunas amistades, incluso las mismas que me han acompañado a ir a buscar el documento. La primera vez que fueron conmigo, su documento tampoco estaba listo. Entonces, ¿qué pasa? Que fueron nuevamente al cabo del mes y medio y ya estaba listo su documento. Entonces yo me emocioné, yo dije, bueno, voy a ir a probar suerte, pero sin muchas expectativas. Y cuando llegué, efectivamente mi documento no estaba listo. Ya ustedes saben, respondiendo a la pregunta, ¿me afectó tener el documento? ¿En qué me limita? ¿En qué me afecta mi vida aquí? Actualmente yo no tengo pensado en viajar para ningún lado, ni quiero regresar para Cuba en estos momentos, ni nada, por lo tanto no me urge tener el documento como tal para hacer algún trámite legal aquí. Con el protocolo renovado me ha funcionado, me lo han aceptado en el trabajo en muchísimos lugares y así que no es un problema. Igual que teniendo tu CPF, no tienes ningún tipo de problema. Saben ya, en algunos videos les he dejado cómo hacer cuentas bancarias sin necesidad de tener este documento y hasta el momento no he tenido ningún problema con las cuentas bancarias ni he tenido ningún problema con el protocolo. De hecho, lo utilizo bastante poco porque ya cuando uno tiene un trabajo y varias ocupaciones y preocupaciones en su cabeza, muy difícilmente está haciendo gestiones por ahí con ese documento. Simplemente es para cosas básicas. Es un documento con foto que te identifica aquí en Brasil en determinados aspectos, en determinadas compras, en determinadas gestiones legales, pero no es algo que tampoco te vaya a perjudicar en el sentido que si no lo tienes te van a deportar de Brasil o te van a cerrar las puertas en algún lugar por simplemente no tenerlo. ¿Ya? Entonces me parece que este era un tema importante. No voy a abarcar mucho en el tema de especificidades del documento, ni descripción, ni nada, porque no soy especialista en esa área, pero bueno, ustedes saben que contamos más las experiencias que la parte esta teórica y, ¿cómo decir?, jurídica y demás. Oh, Brasil, mi paraíso terrenal, donde el alma encuentra su carnaval, bailando juntos al ritmo tropical. El segundo tema, que es bastante sencillo, es el tema de mi hermana. Bueno, yo le pedí a mi hermana que me mandara vídeos para que ustedes se actualizaran con el tema de su emigración. Mi hermana no está en Brasil, mi hermana en estos momentos no viene para Brasil. Yo quisiera que mi hermana estuviera junto conmigo, pero mi hermana en estos momentos no puede venir a Brasil. ¿Por qué? Porque todos no tenemos las mismas posibilidades económicas en un momento y ellos hallaron que la mejor opción era quedarse en Surinam, donde están sus suegros. Recuerden que ella viajó con su esposo y entonces allí están sus suegros que los recibieron. Ellos llegaron ya con una renta segura. Al segundo día de estar en Surinam consiguieron trabajo. Está trabajando en una tienda de ropas en un horario completamente opuesto al mío. Entonces a veces casi no coincido con ella para poder conversar. Y ya le dije, hazme vídeos de cómo son las situaciones allí, las condiciones, pero les puedo dar un adelanto y es que allí las rentas son diferentes aquí. Yo sé que aquí en Brasil hay muchísimos lugares que las rentas tienen de todo. No ha sido el caso aquí en Palhoça que yo pueda decir, las rentas vienen con todo. Recuerden que aquí en Brasil, sobre todo aquí donde yo me muevo, las rentas están vacías, prácticamente vacías. Hay lugares que te vas a encontrar una pilla, un refrigerador, te vas a encontrar camas, etcétera, pero por lo general las rentas están vacías. Allí no. Allí ya tienen toda su cocina, tienen sus muebles, tienen aire acondicionado, vienen con ventiladores, vienen con televisor, vienen con internet y ya está como todo incluido en un paquete que
puede costar de $300 a $400, incluso 350, y desde un punto de vista en el que uno acaba de llegar, para no tener que invertir dinero en equipos electrodomésticos como nosotros aquí, que tuvimos que hacer un gasto grande en comprarnos nuestras propias cosas, es favorable para ellos porque por lo general cuando las personas emigran, entre más dinero puedan ahorrar para asegurarse por un tiempo en un país diferente, es mucho mejor. ¿Cuál es lo positivo de nosotros? Que ya nosotros compramos nuestras cosas y si nosotros un día quisiéramos cambiar de lugar, lo tenemos todo o casi todo y lo movemos todo para otro lugar. Pero en el caso de ella que su interés es trabajar, su interés es con el futuro poder reunirse con sus hijas, con mi mamá y todas esas cosas, en el caso de ella le es más favorable este tipo de rentas y este tipo de condiciones porque le agiliza más el proceso de buscar su dinerito y de progresar un poquito y de poder ayudar a la familia en Cuba y todo ese tipo de cosas. Cuando llegó el choque fue fuerte porque uno hasta que no está afuera y se da cuenta de todo lo que deja atrás, no cree, ¿no?, en que le puede afectar o no, cree que va a ser fuerte, que va a resistirlo, y los primeros días le chocó mucho el hecho de que había dejado a las niñas y a mi mamá, y entonces se sintió un poco nostálgica, un poco deprimida, pero como comenzó a trabajar enseguida y empezó a ver resultados enseguida, pues ya eso uno lo reconforta un poco, tanto a ella como a la familia, porque sabemos que cuando uno tiene interés de trabajar y de mejorar y de ayudar a la familia y de estar todos juntos, pues los sacrificios van tomando otra dimensión, se van viendo desde otro punto de vista. Entonces, en un futuro yo quisiera tener a mi mamá y a mi hermana y a mi hermano junto a mí, que son bueno, yo no puedo decir que es la familia porque es que yo quiero muchísimo a mi familia y tengo muchísimas personas importantes y uno quisiera tenerlos a todos juntos. Pero en vista de que eso no es posible casi siempre, pues las personas más allegadas a ti, tu sangre, tus padres, tus hermanos, tus suegros, porque los míos son maravillosos y la familia de mi esposo también es maravillosa. Yo soy una persona que tiene mucho que agradecer en la vida porque gracias a Dios nuestras familias son personas muy buenas y nos apoyamos y nos queremos y nos comunicamos siempre que sea posible, pero somos familias que siempre estamos pendientes uno de la otra y eso es algo muy lindo para uno sobrellevar los momentos de crisis, de desesperación, de salud, todas esas cosas. Entonces, era esto solo lo que les quería contar. Aquí, miren, tengo aquí atrás, esto fue una sorpresa para mi hijo. El papá le trajo estos animados aquí y yo le adorné un poco el cuarto con eso para ver si lo estimulo a que vuelva para su cuarto porque no quiere venir, no quiere dormir solo todavía. Y entonces me ha costado un poquito de trabajo que duerma solo y estamos tratando de buscarle estímulo para que duerma solo, pero no hay manera. Está súper apegado a nosotros y entonces queremos que sea más independiente, que duerma sociño, pero es difícil. Así que esto era lo que les quería contar. Es un videito rápido porque tengo que irme a trabajar, ustedes saben. Hoy no les voy a dejar imágenes porque mi querida hermana todavía no me las ha mandado, pero quiero ver si en esta semana con más tiempo le hago un videito súper bonito con imágenes. Quisiera salir, caminar. Voy a ver si mañana voy a llevar al niño un cumple. Mi esposo quiere llevarlo al circo, que viene un circo aquí en Paleosa y entonces estamos viendo el tema de las entradas, cómo es. Y entonces si vamos allí, les estaré haciendo algunos videitos y les estaré contando cómo fue mi experiencia. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo grande. Espero que les haya servido de ayuda este tema del RNM, que es bastante sencillo lo que les acabo de contar. Y que me dejen en los comentarios si tienen alguna duda sobre este tema. Un beso grande. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.